Iniciaremos este curso de fisiología renal platicando sobre los espacios líquidos corporales. Los espacios líquidos corporales son espacios amorfos, de volúmenes variables y de composiciones variables. Están compuestos de dos cosas fundamentalmente: agua y solutos. El agua es el disolvente biológico universal por antonomasia, y los solutos a grandes rasgos pueden dividirse en los solutos polares, que los hay iónicos y no iónicos, como la urea, los azúcares y los aminoácidos, y los no polares y no iónicos, como los alcoholes, los ácidos bases y débiles no ionizados, oxígeno y CO2. Antes de continuar, voy a hacer un paréntesis para hablar de tres principios básicos que son fundamentales en la fisiología renal. Estos principios son el principio de masa, el principio de concentración y el principio de dilución. Si tenemos un vaso de precipitado con una cierta cantidad de líquido y en él disolvemos un soluto, y luego tomamos una parte de esta solución y medimos la concentración del soluto en ella, esto nos permite entonces, al multiplicar la concentración por el volumen que contiene el recipiente, predecir la masa de soluto que contendrá el sistema. A esto se le conoce como el principio de masa, y es igual al volumen de agua B por la concentración de soluto C. Este principio de masa seguramente ustedes lo conocen con anterioridad, porque habrán aprendido que existe una ecuación que dice volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2, igual a volumen 3 por concentración 3. Cada uno de estos elementos en la ecuación representa la masa, y a esta ecuación en general se le conoce como el principio de conservación de masa, de la cual haremos uso varias veces a través del curso. Si por otro lado conocemos la masa de soluto contenida en un sistema y lo dividimos entre el volumen de agua contenido en un recipiente en el cual se va a disolver dicha masa, podemos entonces predecir cuál será la concentración de dicho soluto. A esto se le conoce como principio de dilución, y es igual a la cantidad o masa de soluto dividido entre el volumen de agua. Finalmente, si conocemos la masa de soluto que contiene el sistema y lo dividimos entre la concentración del soluto de la disolución, esto nos permite entonces predecir en qué volumen está disuelta esa masa. A esto se le conoce como principio de dilución, y es igual a la cantidad o masa de soluto M dividido entre la concentración de soluto C. Bien. Retomemos el principio de concentración, que sabemos pues es igual a cantidad o masa sobre volumen, y hablemos rápidamente sobre las unidades de cantidad o masa. Las unidades físicas de masa que conocemos habitualmente pues es el gramo, el miligramo, el kilo. Sin embargo, hay unidades químicas de masa, como son los moles, como son los equivalentes químicos, pero también hay unidades físico-químicas de masa, y estas unidades físico-químicas de masa son los osmoles. Los osmoles se conocen, o la masa de soluto se conoce, conociendo el número de moles de soluto y multiplicándolo por el número de partículas en las que se disocia el soluto. Esto da lugar a lo que se conoce como los osmoles totales, y se describe por
OSM minúscula. El otro elemento en el principio de concentración es el volumen. Y bueno, las unidades volumétricas son muy variables, pueden ir desde mililitro, metro cúbico, litro. Pero quiero referirme en este momento a las unidades habituales de concentración. El primero de ellos es la molaridad, que no es otra cosa más que el número de moles dividido entre el litro de solución, y se describe por la letra M mayúscula. La molalidad, que describe el número de moles entre el kilogramo de agua en el que están disueltos, y esto se describe por una M minúscula. La normalidad, que describe el número de equivalentes divididos entre el litro de solución, y eso es descrito en la química general por la letra N mayúscula. Y finalmente tenemos otra expresión de concentración que vamos a utilizar en el resto de la sección, que es el de osmolalidad. Es una expresión de concentración, y entonces en ella lo que tenemos en el numerador es el número total de partículas, osmoles totales, dividido entre kilogramo de agua. Y es descrito en la literatura como OSM mayúscula. Bien. Hemos dicho pues que la osmolalidad, OSM mayúscula, es igual al número total de partículas, que de lo que está hablando es de la cantidad total de osmoles existentes en el sistema, dividido entre kilo de agua. Para conocer los osmoles totales, ya mencionábamos que necesitamos saber el número de moles de soluto, que es una unidad de masa, multiplicado por el número de partículas en las que se disocia, dividiendo esto entre kilo de agua. Si ahora tomamos el número de moles dividido entre kilo de agua, pues esto no es otra cosa más que está representando una unidad de concentración, que es la molalidad. Si ahora eso lo multiplicamos por el número de partículas en las que se disocia, tenemos entonces la unidad de concentración denominada osmolalidad, o SM mayúscula. Así entonces, existen dos términos, uno es el de osmolalidad con L y otro es el de osmolaridad con R. En el primer caso, la osmolalidad con L, estamos hablando de una unidad de concentración que se obtiene por dividir los osmoles totales entre kilo de agua, y aunque la unidad directa es osmolar o SM mayúscula, es conveniente en la biología utilizar una fracción de ello, que es miliosmolar. Por otra parte, la osmolaridad se obtiene conociendo los osmoles totales y dividiéndolos entre el litro de solución, y nuevamente la unidad directa pues sería osmolar con O mayúscula, SM minúscula, y esta unidad es demasiado grande para las concentraciones que existen en la biología, de manera que la unidad habitual es manejar una fracción que es miliosmoles sobre litro o miliosmolar. Entonces, la osmolalidad en forma práctica se obtiene conociendo la molalidad por el número de partículas. Sin embargo, si uno mide la osmolalidad en un equipo, encontrará uno que encuentra diferencia entre la osmolalidad medida y la osmolalidad calculada. Para que la osmolalidad calculada refleje de manera exacta la osmolalidad medida, es necesario multiplicar esta expresión por el coeficiente osmótico phi, del cual hablaremos a continuación. Preparen su calculadora. El coeficiente osmótico phi, o coeficiente de actividad, habla de la interacción interiónica entre cargas opuestas.
Es determinado experimentalmente para cada sal a diferentes concentraciones y los valores de este coeficiente pueden variar desde 0, cuando existe una máxima interacción, a un valor de 1 cuando hay nula interacción. Para las concentraciones extracelulares de sodio, cloro, potasio y calcio, los coeficientes osmóticos son los siguientes. Para cloruro de sodio 0.93, cloruro de potasio 0.92 y cloruro de calcio 0.85. De manera entonces que si yo quiero tener un valor exacto de la osmolalidad, lo que necesito es multiplicar la molalidad por el número de partículas por el coeficiente osmótico. Si estoy hablando de osmolaridad con R, entonces necesito multiplicar la molaridad por el número de partículas por el coeficiente osmótico. En estricto sentido, las diferencias entre osmolalidad con L y osmolaridad con R son muy pequeñas a las concentraciones de los electrolitos y de las soluciones que se utilizan en la biología. Sin embargo, para ser formales, en la fisicoquímica se utiliza el término de osmolalidad, pero en la medicina el término práctico es osmolaridad. Bien, si queremos conocer la osmolaridad de una solución de cloruro de sodio 150 milimolar, entonces necesitamos multiplicar este valor por el número de partículas y multiplicarlo por el coeficiente osmótico. ¿Qué me está indicando esto? Que el cloruro de sodio al disolverse se disocia en dos partículas, sin embargo, persiste una pequeña interacción descrita por el coeficiente osmótico. De manera entonces que la osmolaridad sería igual a 279 miliosmolar. Si se diera la circunstancia de que este cloruro de sodio se disociara absolutamente en dos partículas y no hubiera interacción alguna, el coeficiente osmótico sería 1 y por lo tanto la osmolaridad de una solución de 150 milimolar de cloruro de sodio sería 300 miliosmolar. Bien. La osmolaridad entonces, para fines prácticos y en la biología y en la medicina, habla después de la concentración de partículas en solución. La obtenemos de manera aproximada, multiplicando la molaridad por el número de partículas en las que se disocia el soluto. Si quisiéramos tener un valor exacto de osmolaridad, habría que multiplicar esto por el coeficiente osmótico. Y si yo los invito a mi laboratorio, podrán encontrar en uno de los estantes una serie de frascos, uno de ellos etiquetado que dice glucosa 300 milimolar, que representa el glucosado al 5%, y cuya osmolaridad es de 300 miliosmoles sobre litro o 300 miliosmolar. Al lado de él podríamos encontrar otro frasco que está etiquetado como urea 300 milimolar, cuya osmolaridad sería de 300 miliosmoles sobre litro o 300 miliosmolar. Y podríamos tener un tercer frasco etiquetado como cloruro de sodio 150 milimolar y por lo que hemos descrito, esta solución tendría una osmolaridad de 300 miliosmolar. Muy importante en este concepto de osmolalidad es que en su concepción no participa o no interviene en absoluto la presencia de una membrana. Estos frascos pueden tener aquí en el laboratorio semanas y si regresamos dentro de 2 o 3 semanas y volvemos a buscar estos frascos, probablemente habrá cambiado su volumen porque se hayan utilizado en algún proceso, pero la concentración de cada una de estas soluciones seguirá siendo esencialmente la misma. Entonces, hablamos de soluciones hipo, hiper o isoosmolares siempre con respecto a otra solución. Y entonces decimos que una solución es hipo, hiper o isoosmolar cuando su concentración de partículas de soluto es menor, mayor o igual que en ella. Para ejemplificar esto,
quiero volver a los estantes y plantear que tuviéramos un frasco con una solución de glucosa 300 miliosmolar, otro frasco con urea 300 miliosmolar, y entonces diríamos que estas dos soluciones, una con respecto a la otra, serían isoosmolares. Podríamos tener otro frasco al lado de estos últimos dos, con una solución de glucosa 600 miliosmolar, y entonces diríamos que esta solución de glucosa 600 miliosmolar sería hiperosmolar con respecto a las otras dos, o alternativamente que las soluciones de glucosa 300 miliosmolar y de urea 300 miliosmolar serían hiposmolares con respecto a esta de 600 miliosmolar. Finalmente podríamos tener otro frasco con una mezcla de glucosa y urea y a una concentración de 1200 miliosmolar, y entonces diríamos que esta solución sería una solución hiperosmolar con respecto a las tres precedentes, o que las tres precedentes son hipoosmolares con respecto a la solución de 1200 miliosmolar.